Seguimos trabajando con estadística y hoy vamos a ver la distribución de frecuencias y clases. Esta es una tabla de distribución de frecuencias y clases. La tabulación de los datos por clases junto con sus correspondientes frecuencias de clases se llama distribución de frecuencias para datos agrupados. Supongamos que esta tabla de un tiempo que toma a 50 estudiantes trasladarse de la casa a la escuela en minutos, es decir, de 5 a 10 minutos, que es el intervalo de tiempo, se tardan 12 alumnos, de 11 a 16 minutos se tardan 14 alumnos, de 17 a 22 minutos se tardan 15 alumnos y de 23 a 28 minutos se tardan 9 alumnos. Aquí estos van a ser los intervalos de la clase, dependiendo qué datos estemos agrupando, pues va a ser si es intervalo de tiempo, intervalo de edades o no sé. Luego esta es la frecuencia, recuerda que la frecuencia se identifica con la letra F y con una I y significa la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es la cantidad que se tarda. Por ejemplo, 12 alumnos se tardan de 5 a 10 minutos. Tal vez unos se tardan 5, otros 6, otros 10, no sé. Pero entre esos 12, entre 5 y 10 minutos se tardan estos 12 alumnos. Esta es la clase 1. Estas son clases. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es el primero y el límite superior es el segundo. Por ejemplo, el límite superior de la tercera clase es el 22. El límite inferior de la segunda clase es el 11. La frecuencia de la clase 4 es el 9. La frecuencia de la clase 2 es el 14. Y esta es una tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados. Tenemos aquí, después de la tabla, cómo vamos a obtener diferentes datos para poder agruparlos. La primera clase consta de los tiempos que van de 5 a 10 minutos, lo que se indica escribiendo 5 a 10. Como hay 2 estudiantes en esta clase, la frecuencia en clase es correspondiente a 12, que es lo que les estaba diciendo. El intervalo que define una clase se llama intervalo de clase. En la distribución anterior identificamos los intervalos de la siguiente clase y fue como los agruparon. Los límites inferiores de la clase son los datos más pequeños y los superiores son los datos más grandes. Las fronteras de la clase. Las fronteras de clase, respecto a la tabla 1, si los tiempos se miden con precisión de 1 minuto, el intervalo de clase 5-10 incluye teóricamente todas las medidas, desde 4.5 minutos hasta 10.5 minutos. Estos números no presentes en los datos, pero que se hallan en medio del límite superior de una clase y del límite inferior de la clase siguiente, son las fronteras de clase o verdaderos límites de clase. El menor es la frontera inferior y el mayor es la frontera superior. Aquí, si se dan cuenta, nosotros tenemos, bueno, las clases. El límite inferior de los intervalos es el 5, pero el límite inferior de la frontera es 4.5 y es el que está en medio entre un dato anterior y este. Por ejemplo, entre 4 y 5 pues es 4.5 y entre 10 y 11 es el 10.5. Esas son las fronteras. Vamos a analizar en esta parte más ampliamente las fronteras. Son los números no presentes en los datos, pero que se hallan en medio del límite superior de una clase y del límite inferior de la siguiente clase. Por ejemplo, aquí la frontera de esta clase, del intervalo 11 a 16, la frontera sería de 10.5 a 16.5. Es la mitad del que sigue. 16.5. Luego, del 17 al 22, la frontera de clase sería del 16.5 al 22.5. Luego, la frontera del 23 al 28 sería del 22.5 al 28.5.
Y estas son mis fronteras de clase. No se confundan, una cosa son las fronteras de clase y otra cosa son los intervalos de clase. Los intervalos de clase son los datos que nos da la encuesta, lo que nosotros recopilamos. De 5 a 10 minutos se tardan 12 personas en llegar a su casa. Y las fronteras de clase siempre es la mitad antes y la mitad después del dato. Entonces, estas vienen siendo las fronteras y si te fijas tienen que corresponder la segunda con la primera de la siguiente, la segunda con la primera de la siguiente, la segunda con la primera de la siguiente. Ahora vamos a ver qué es la amplitud de clase. La amplitud de clase es el ancho de la clase, es la diferencia entre las fronteras superior e inferior. Ok, ¿cómo sacamos nosotros la amplitud de clase? La amplitud de clase nosotros la vamos a identificar con una letra C y la obtenemos restando la frontera mayor menos la frontera menor. 10.5 menos 4.5 me da 6, 16.5 menos 10.5 me da 6, 22.5 menos 16.5 me da 6 y 28.5 menos 22.5 me da 6. Toda esta información te la encuentras en la página 85 y 86 de tu libro, solo que aquí trae un error y ya lo corregí. Y así es como nosotros sacamos la amplitud de clase, muy importante para poder organizar los datos en la tabla. Amplitud de clase es restar las fronteras, la mayor menos la menor. Recuerda que los intervalos de clase tienen un límite inferior y un límite superior y las fronteras de clase también tienen un límite inferior y un límite superior, pero uno es de frontera y otro es de intervalo. La marca de clase nosotros la vamos a obtener con la siguiente fórmula. Límite inferior de la clase más límite superior de la clase entre 2. Esa es la marca de clase. Es el valor medio del intervalo de clase y se obtiene mediante la fórmula. O viene siendo también el promedio de los dos datos. Sería sumarlas y luego dividirlas entre 2. 5 más 10 entre 2, 7.5. 11 más 16 entre 2, 13.5. 17 más 22 entre 2, 19.5. Y la última también igual. Es como sacar el promedio de estos dos valores. Y esta es la marca de clase. Ok, ahora vamos a resolver las actividades de aprendizaje 3 de la página 86 y el portafolio 3, páginas 62 y 63. En la actividad de aprendizaje 3 de tu libro, voy a proyectar el libro. Si se alcanza a ver aquí. Sí se alcanza a ver. Es esta. Si te fijas aquí, nos dan los intervalos de clase y la frecuencia, así como en la tabla que ahorita les expliqué en el ejemplo. Ahora, lo que tú vas a hacer es el límite superior de la clase del intervalo, el límite superior de clase del intervalo de clase 44-46. 44-46, ok. ¿Cuál es el límite inferior? Ah, pues el 44. Y el superior, pues el 46. A ver cuál te está pidiendo aquí, límite superior. Luego te pide la frontera de clase inferior del intervalo. Hay que sacar la frontera. Recuerda que ya te expliqué también qué es la frontera. Después te pide la marca de clase del intervalo de la clase 47 a 49. La marca de clase, ¿cuál es la marca de clase de aquí? Ahí está ahí la formulita. Y el ancho de clase de cada intervalo. El ancho de clase recuerda que es restar la frontera mayor menos la frontera menor. Pero estamos hablando de las fronteras, no de los intervalos de clase. Habría que sacar aquí las fronteras, las puedes poner aquí en un ladito. Frontera de clase inferior, frontera de clase superior. Y luego ya contestas todo esto. Y en tu portafolio pues también es una actividad parecida. Es actividad de aprendizaje 3. Y vas a hacer esas dos y las vas a subir en el mismo documento, igual. Actividad de aprendizaje 3, página 86. Y portafolio, página 62 a la 63. Y eso es todo lo que vas a hacer el día de hoy.